El Ministerio de Cultura este año eligió el 2020 para homenajear la vida y obra del escritor colombiano Manuel Zapata Olivella, el hijo de Santa Cruz de Lorica, Córdoba. El colegio Manuel Rodríguez Torice ha querido también participar en este evento, exaltando la vida y obra de este escritor, que tuvo mucho roce con nosotros, toda vez que vivió por aquí en La Paz, y que el apellido Olivella nos es muy conocido, muy familiar para nosotros. Entonces, hoy hemos querido invitar a Luis Mario Araujo para desarrollar este espacio, este conversatorio sobre la vida, la obra del escritor Zapata Olivella, y al mismo tiempo hacer el lanzamiento del libro, el último libro de Luis Mario, Tras los pasos de un médico rural. Este libro es muy importante porque, según la crítica literaria, es que el referente donde más se toca la vida de Zapata Olivella. Luis Mario aquí logró esculcar en la vida de Zapata lo que otros biógrafos no han logrado, no tuvieron. Y gracias porque Luis Mario tuvo la oportunidad de compartir los últimos años de vida con el escritor en Bogotá, ya cuando padecía su enfermedad allí en el Hotel Dan. Luis Mario lo acompañó, tuvo el privilegio de gozarlo, de disfrutarlo y de recibir muchas enseñanzas de él. Entonces, el departamento de lengua castellana les da la bienvenida a este evento literario y vamos a iniciarlo con una canción de un compositor del municipio de Manaure, Juan Manuel Juegues. La canción se titula La Gira. En ella hace alusión a una de las facetas del escritor, que es la parte de folclórico. Nos las va a interpretar aquí la profesora María Julieta Pinto, profesora del colegio, con Alejandro, un exalumno del colegio también. Entonces, comencemos esto para que lo disfrutemos.
Luis Mario, en el poco tiempo que tú tuviste la oportunidad de compartir con él, quisiera que nos contaras algunas anécdotas de su vida, algo que te sucedió con él y que de pronto en los libros no aparece, pero que son de mucha importancia para nosotros también conocer. Bueno, mira que yo lo conocí a Manuel cuando pues yo estaba terminando de pronto mis estudios y ya, o ya me había, digamos, ya había terminado los estudios y estaba en el proceso de graduarme como abogado. eh, y llegué a conocerlo en el Hotel Dan, porque él vivía en el Hotel Dan Colonial en el centro de Bogotá. El día en que llegué a ese hotel, pues me anuncié por el citófono, ¿verdad? Por el citófono del hotel. Él nos dijo, ¿no? Yo iba con un amigo y nos dijo que subiéramos, pero cuando entramos, él estaba escuchando una carrera de Juan Pablo Montoya, me pareció muy curioso, de un corredor colombiano, pues que es Juan Pablo Montoya, una carrera de Fórmula 1. Y nos dijo, entren, pero no hablemos hasta que esta carrera no acabe. Él estaba oyéndola por radio, ni siquiera la estaba viendo. Y efectivamente, así fue, así fue. Nosotros nos tocó oír la buena parte de la carrera. Lo bueno es que Juan Pablo Montoya siempre fundía el carro, entonces terminó antes y ya cuando él fundió el carro, dijo, bueno, ahora sí, hablemos. Y él abrió, ¿no? Abrió la boca así con esos dientes blancos que él tenía, porque era un negro, pero con unos dientes blancos y una sonrisa siempre, y nos recibió como si nos conociera de toda la vida. Y al saber que pues yo era de San Diego, ¿cierto? Él que había viajado por todo el mundo, brindó su afecto a mí y a mi compañero, al que fue conmigo ese día, eh, y nos preguntó, a mí me preguntó por San Diego, me preguntó por gente de San Diego, de su época, ¿no? Y por gente de La Paz, que cómo estaban, que si yo los conocía, que hacían ahora. Entonces, esa era, digamos, el don de gentes de Manuel Zapata Olivella. Perfecto. Entremos en la parte ya de la obra de Zapata Olivella. Yo te voy a hacer la propuesta que te voy nombrando los libros y tú brevemente nos vas haciendo comentarios del libro para que al finalizar los estudiantes y los que están participando en este evento tengan una visión, una aproximación a la obra y que de pronto se les suscite el interés hacia la lectura de esa obra. Cuando uno llega a Santa Cruz de Lorica hay un mural y en ese mural está expuesta toda la obra de Manuel Zapata Olivella. Es Interesante cierto. el mural. Luis Mario, Tierra Mojada. Tierra Mojada es la primera novela que escribe Manuel Zapata Olivella, por acá la tengo, ¿sí? Es la primera novela que escribe Manuel Zapata Olivella y es basada en sus experiencias en Córdoba, en Lorica. Él ahí trata de mostrar la situación de los agricultores, de los campesinos, que son despojados de sus tierras por los grandes hacendados, por los grandes latifundistas, y que son maltratados por esos grandes latifundistas y grandes terratenientes, ¿no? Entonces es la lucha por la tierra, es la lucha por los cultivos de arroz, por los sembradíos, en esas tierras de Córdoba. Y por eso se llama tierra mojada, porque el que conoce un poquito Córdoba sabe que depende mucho del río Sinú y los alrededores del Sinú, y está esa humedad siempre ahí presente. Entonces muestra esta lucha entre los campesinos humildes y los grandes dueños de tierra que los maltrataban, violaban a sus mujeres, los sacaban de sus tierras sin pagárselas. Creo que es un poquito parecido a cosas que todavía lamentablemente pasan en el país, ¿no? Excelente. Changó, el gran putas. Bueno, Changó no lo tengo acá en la mesa en este momento, pero Changó es la obra cumbre, digamos, de Manuel Zapata Olivella. Es una novela extensa y habla de la diáspora africana hacia América. ¿Qué es eso de la diáspora africana? Cuenta cómo los africanos fueron desarraigados, fueron sacados a la fuerza de su tierra por los españoles, por los ingleses, por los holandeses, por los franceses, ¿sí? Y fueron traídos como esclavos a trabajar aquí a América, a toda América, desde Estados Unidos hasta el sur del continente.
Entonces trabajaron en las minas, trabajaron en la agricultura. Bueno, en nuestro departamento hay bastante tinte negro en nuestra piel, ¿verdad? Tinte africano en nuestra piel, porque venían a hacer oficios, trabajos en condición de esclavos. Entonces Manuel Zapata Olivella en esa obra refleja esa situación y refleja cómo estos hombres, aunque venían esclavos, ellos internamente nunca se sintieron esclavos y más bien le aportaron mucho a nuestra cultura y le aportaron mucho a lo que somos hoy como nación. De pronto ahí yo quisiera contarte una anécdota. Cuando él está escribiendo ese libro, él va a Senegal, en África, y él es amigo del presidente de Senegal, que se llamaba Leopold Senghor. Y en Senegal hay un sitio, una isla que se llamaba Isla Gorée, y de ahí, ahí embarcaban a los esclavos para que se vinieran hacia América, como en una fortaleza, en una casa, que de hecho se llama así, la casa de los esclavos. Entonces los metían en esa casa, en esa fortaleza, la noche antes de que vinieran a ser trasladados como mercancía aquí a América. Entonces, Manuel le pide a ese presidente, ¿verdad?, que lo deje dormir en esa fortaleza. Es como si nosotros fuéramos y le dijéramos acá al presidente o al alcalde de Cartagena que nos dejara dormir una noche en una de las celdas que hay en el castillo de San Felipe, ¿sí? Con humedad, con insectos, con ratas. Pues Manuel Zapata Olivella le pide dormir ahí y le pide dormir ahí desnudo porque él quiere sentir lo que sus antepasados negros sentían la noche antes de ser despojados y de ser trasladados a una realidad totalmente distinta en condición de esclavo, algo que era muy duro. Y eso le dio las claves para escribir esa novela. Pasión Vagabunda. Bueno, Pasión Vagabunda es uno de mis libros preferidos de Manuel Zapata Olivella, ese sí anda por acá, ¿cierto? Pasión Vagabunda es un libro de viajes. Manuel Zapata Olivella está estudiando medicina en la Universidad Nacional, pero él no se siente pleno en ese momento. Él es un joven de 22, 23 años, no se siente lleno con la carrera y él interrumpe su carrera, ¿cierto? Y se va a viajar pidiendo chance, como decimos nosotros, haciendo autostock, como dicen ahora. O sea, de mochilero, sin un peso, se va a viajar por Centroamérica, ¿cierto? Para conocer cómo era Centroamérica. Entonces a él le toca hacer varios trabajos. Imagínate, él en ese libro cuenta, eso fue real, que a él le tocó ser cargador de bultos en el Canal de Panamá, por ejemplo, que a él le tocó ser boxeador en Guatemala, que él tuvo que trabajar como médico con comunidades indígenas, que tuvo que ayudar a obreros en protestas que había en ciertas partes entre Centroamérica y México. Ahí cuenta que él conoció. Estamos hablando de qué año, estamos hablando de los años 43, 44 más o menos, y estamos diciendo que él conoció ahí a muchos de los intelectuales más importantes de México, entre ellos Frida Kahlo, Diego Rivera y varios de los novelistas destacados en México en ese momento. Eso está contado ahí. Hacer un recorrido por la obra de Zapata Olivella nos quitaría demasiado tiempo. Quiero que terminemos este segmento con las fábulas de Tamalameque. Ah, bueno, ese sí está aquí. Fábulas de Tamalameque. Yo tengo acá buena parte de su libro. Es un libro pequeñito, un libro infantil que él hace, lo publica en el año 2003, 2002, 2003, o sea, poco tiempo antes de su fallecimiento. Y allí refleja a través de los diálogos entre varios animales, ¿cierto? Se llama Fábulas de Tamalameque, los animales hablan de paz. Entonces, en ese diálogo entre varios animales, ¿cierto? Se plantea la situación de por qué estamos en guerra, de por qué unos animales pelean
contra otros, de por qué el tigre es tan peligroso para Tío Conejo, de porque además utiliza esos personajes que nosotros conocemos, como el Tío Conejo, la Tía Zorra, que son como de nuestra tradición popular. Entonces los pone a hablar sobre la paz y sobre la necesidad de la paz entre los animales, y le hacen un juicio al hombre y le hacen un juicio al tigre para ver cuál animal es más peligroso, ¿cierto? Si el hombre por destruir la naturaleza y todas estas cosas, o el tigre porque quiere comerse a todos los animales. Este libro, él lo publica cuando fracasa el proceso de paz que había iniciado Andrés Pastrana en el Caguán. Y lo que nos quiere decir es, tenemos que seguir adelante con tratar de lograr la paz como nación y tratar de eliminar las diferencias que tenemos. Entonces, él pone eso a que los animales nos lo digan a nosotros, ¿sí? Imagínate, a través de unos Sí. cuentecitos infantiles. Bueno, a propósito, los estudiantes de los grados sexto y séptimo aquí en Tolice lo están compartiendo conmigo. Estamos trabajando ese libro, les ha parecido muy interesante, entretenido, una lectura muy agradable, muy agradable. Luis Mario, entremos a otra faceta. Nosotros comenzamos el conversatorio, el evento, con una canción, la gira de Juan Manuel Muegues, y no fue fortuito en la escogencia de la canción por algo. Sí. Entonces, dentro de la faceta de Manuel Zapata Olivella está la parte del folclólogo, porque estudió vallenato, y folclorista porque ayudó a difundirlo antes que se conociese el vallenato, y que tenía el estigma de ser de clase muy baja. Luis Mario, quisiera entonces que nos hablaras un poco sobre eso de la gira. Tengo entendido que él hizo 2 giras. ¿Podrías hablarme sobre esa parte? Bueno, Manuel Zapata Olivella llegó a nuestra región a vivir en el año 49, a finales del año 49, ¿sí? Estamos hablando hace 70 años, ¿sí? Entonces, creo que hay que silenciar un micrófono. Hay una interrupción. En el momento en que él llega, el vallenato no era una música conocida en el interior del país. Ya vengo, voy a la tienda. Pacho, creo que hay que silenciar un audio de María La Juliana. niña María Juliana Calderón, por favor. Digo, María Juliana. Cierra el micrófono, Mari. Listo. ¿Listo? Ya parece que ya. Sí, es que a veces se activan. Bueno, entonces estaba diciendo que él llegó en el año 49, o sea, hace ya 70 años, imagínate. En ese momento el vallenato no era una música conocida en el interior del país, pero además en nuestra propia región era una música que no se valoraba suficientemente. Tanto así que el Club Valledupar, que es fundado en el año 52, que es el club pues de los hacendados, de los ricos, de los políticos de Valledupar, en sus estatutos prohibía la interpretación de música vallenata y la realización de parrandas, ¿sí? Entonces Manuel Zapata Olivella, que ya había estado en México, que había visto la fuerza de la cultura popular en México, ¿sí? Se da cuenta de que el vallenato realmente es lo que nos va a dar a nosotros, es lo que nos va a dar a nosotros identidad, fuerza, valía como región. Y organiza unas giras en el año 51 y 52, reuniendo acordeoneros, cantantes. Ahí en una gira lleva a Fermín Pitre, a Dagoberto López, en otra lleva a Juan Manuel Muegues, que fue el autor de la canción que escuchamos hoy. Lleva a gente del otro lado, allá de Plato también, de Plato Magdalena. ¿Y a dónde los lleva? Los lleva al interior del país. Va a Bogotá, recorre el eje cafetero, creo que llegan hasta Cali, promocionando la música vallenata. Fíjate, mientras nuestra propia región no la valoraba, este hombre que venía de afuera, ya era costeño, pero venía de otro lado, dice, no, si esto es lo que hay que promocionar y esto es lo que hay que hacer ver de la cultura de esta región. Y es tan importante que yo te pregunto algo, ¿por qué identifican hoy a nuestra región, a nuestra provincia?
¿Acaso no es por el vallenato? ¿Acaso una de nuestras músicas nacionales hoy no es el vallenato? Y en buena parte se debe al trabajo que este hombre hizo para ayudarnos a reconocer eso. El patrimonio cultural de la humanidad. Patrimonio cultural de la humanidad. Correcto. Imagínate. Y Mario, otra de las facetas de Manuel. Mucho antes del festival, ¿no? Mucho antes del Festival Vallenato. Estamos hablando casi 20 años claro. antes del Festival Vallenato. Otra de las facetas que tiene Manuel Zapata Olivella es el cronista. ¿Podrías compartirnos algo sobre esa faceta de Zapata? Bueno, cuando él estuvo en nuestra región allá, que vivía en La Paz y era médico, ¿cierto? Él ejercía como médico rural. Entonces, él caminaba, ¿no? Él era un caminante, él fue siempre un paticaliente, él siempre andaba caminando, ¿no? Dice que la abuela le puso en la cama cuando nació una patica de ñeque y que por eso él salió andariego, ¿sí? La abuela de tradición india le amarró a la cama una patica de ñeque y él dice, por eso fue que yo salí andariego. Entonces a él se le dio por meterse a muchas regiones. Se metió a la serranía de Perijá, por ejemplo, a buscar Guajira, a buscar la ranchería Guayú y meterse en una ranchería Guayú y ver cómo vivía esta gente, qué hacían estos indígenas, cómo era su cultura. Entonces, como él trabajaba con la revista Cromos, que existía en ese momento, y él tenía un amigo que era un fotógrafo que se llamaba Nereo López. Entonces él invitó a Nereo López a la región y le dijo, Nereo, vamos a hacer reportaje, vamos a hacer un trabajo periodístico sobre toda esta cultura. Entonces él se va y hace reportajes sobre la situación de los motilones y les toma fotografías por primera vez a estas tribus, ¿sí? Y va y le toma fotografías a las tribus Guayú y va y se reúne en reportajes de él, por ejemplo, hay algunas fotografías de un juglar nuestro, que es el Negro Calde, el famoso Negro Calde, Negro Calderón. Él aparece ahí, aparece también en las fotos de las crónicas, de los reportajes que él mandaba en esa época para la revista Cromos, que era una revista importante a nivel nacional. Aparece también, por ejemplo, el papá de Pedro Olivella Solano, que es su pariente, el doctor Pedro Olivella Solano. Aparece Juan Muñoz, por ejemplo, fotografían a Juan Muñoz y le hacen una crónica a Juan Muñoz. Entonces, él se dedicó a hacer un trabajo periodístico muy importante y a promocionar nuestra región en esas revistas nacionales, como la revista Cromos. Y como te digo, aparecen personajes nuestros, están fotografiados ahí, gracias al trabajo de Manuel Zapata Olivella y de su amigo, el fotógrafo Nereo López, uno de los más importantes de Colombia. Perfecto, Mario. Yo tengo aquí en mis manos de tus libros, El Asombroso y otros relatos, tu primer libro. Tengo en mis manos también Literatura necesaria de Identidad y Memoria, el libro que yo considero el referente obligatorio para todo estudiante de literatura, sobre todo los conocedores y amantes de la literatura necesaria. Y quiero con ello llegar a este libro, tu último libro. Tras los pasos de un médico rural, un acercamiento a la presencia de Manuel Zapata Olivella en la provincia del Valle de Upar. Seguramente que los estudiantes y quizás los que están participando se estarán haciendo esta pregunta. Un hombre de Córdoba, ¿cómo diablos llega aquí a La Paz? Bueno, él no se fue a La Paz desde Córdoba, él estudiaba en la universidad, estudió medicina en la Universidad Nacional de Colombia, acá en Bogotá, ¿cierto? Y cuando él se gradúa de médico, en el año 49, está sucediendo en el país una persecución política que había comenzado con la muerte, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el líder liberal, en el año 1948. Entonces, cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? El gobierno y las fuerzas conservadoras del país comienzan a perseguir a todo lo que sea liberal y a todo lo que sea de izquierda, pero no a los líderes, al pueblo, ¿sí?
Y resulta que Manuel Zapata Olivella era un hombre que tenía una visión de izquierda. Incluso en ese momento, como joven que era, se había afiliado a las juventudes comunistas, a las juventudes del Partido Comunista. Entonces él va sintiendo esa persecución, y en el año 1949 él se gradúa de médico, y el día que se gradúa de médico cierran el Congreso y la persecución se intensifica. Entonces él dice, yo tengo que irme del país o me van a matar, ¿sí? Y lo que él tiene planeado es salir hacia Venezuela. Y entonces coge el rumbo a salir hacia Venezuela, por eso llega a La Paz, porque pues es limítrofe con Venezuela. Pero en La Paz él tenía un pariente que es don Pedro Olivella Araujo. Don Pedro Olivella Araujo era un líder liberal de La Paz, ¿cierto? Era un hombre muy respetado, que tenía muchos recursos económicos y que tenía también don de gentes, ¿no? El referente que yo tengo es que era una persona muy, muy educada, muy decente, muy formada. Y él le dice a Manuel Zapata Olivella, pues tú no te vas a ir de tu país, tú te vas a quedar aquí en La Paz y yo te voy a proteger. Entonces, por eso Manuel Zapata Olivella termina, ¿cierto?, quedándose en La Paz, protegido por su pariente Pedro Olivella Araujo. Ahí vive varios años, tiene dos hijas, o sea, bueno, realmente son tres, pero una falleció muy pequeñita. Eh, su hija Harlen y su hija Edelma, ¿sí? Nacen ahí, son de ahí de La Paz. Su primera mujer es de ahí de La Paz, vive todavía doña María Pérez. Y allí comienza él, ¿verdad?, a trabajar como médico rural, a trabajar además gratis. Él regalaba las consultas, ¿sí? O iba y te hacía la consulta a ti y le decía a tu mujer, mientras le hago aquí el examen, tú prepárate ahí un sancocho. Y la paga de él era que le dieran un sancocho de gallina, un guiso de chivo, que si alguien sabía tocar el acordeón, como pasó hoy acá en esta presentación, mientras él te atendía, tocaran ahí alguna nota de Fermín Pitre o de Emiliano Zuleta o de Alejo Durán. Ese era el pago de él y el trabajo de él como médico. Entonces era un médico social en nuestra región. Y Mario, hay un libro de Manuel Zapata Olivella, el título es ¿Quién dio el fusil a Ospa? Ah, sí, sí, sí. Y uno de sus cuentos, los estudiantes de los grados octavos de Clítoris están leyendo el cuento conmigo, un acordeón trae las rejas. Cuando nosotros leemos el cuento del acordeón trae las rejas, tú nos hacías hasta cierto punto una analogía, una comparación con la vida de Alejo Durán. Pero yo quisiera preguntarte, Mario, el libro, el cuento, un acordeón detrás de la reja, tuvo como escenario La Paz, porque tengo entendido que en La Paz, después de la persecución, hubo un momento en que los acordeones, porque La Paz se ha caracterizado por ser una tierra de acordeoneros. ¿El escenario fue La Paz o no? Bueno, primero Manuel Zapata Olivella dice que La Paz es mata de acordeones. Eso sí lo escribió él y dice que allí hay un semillero de acordeones, sobre todo la dinastía López, porque él fue muy cercano a la familia López en La Paz. El escenario de este cuento, el escenario geográfico, digamos, no es La Paz. Este cuento transcurre en un municipio que está, o en un pueblo que está a la orilla de un río, en el Magdalena, ¿sí? A orilla, perdón, del río Magdalena, si no recuerdo mal. Y digamos, lo que trata de mostrar es una situación de persecución política, de guerra entre conservadores y liberales y toda esa situación de lo que se llamó en Colombia la etapa de la violencia, ¿sí? La violencia entre conservadores y liberales. No ocurre en La Paz, pero no hay duda de que hay unos elementos que él sí vio y sí recogió en La Paz y en toda la región vallenata, que es Villanueva, Valledupar y todo esto. Por ejemplo, en el año 1952 hay una masacre en La Paz, hay un evento que se llama la Quema de La Paz, ¿sí?, que es un enfrentamiento entre la policía conservadora
y unos agitadores no, unos miembros del Partido Liberal. Entonces hay un enfrentamiento y terminan incendiando muchas casas ahí en La Paz. Manuel Zapata Olivella mismo, aunque él no estuvo en los eventos, a él le toca nuevamente salir huyendo. Y después de eso él invita a Gabriel García Márquez que vaya a La Paz, y Gabriel García Márquez hace una crónica de cómo queda La Paz de triste después de ese evento. Y en la crónica Gabriel García Márquez dice que la única forma en que ese pueblo pudo volver a tomar aire fue cuando sus acordeoneros volvieron a tomar el instrumento y a tocar ese instrumento y a llenar de vida al pueblo. Entonces lo que quiere decir ahí es que la fuerza del pueblo, la alegría del pueblo estaba en esa cultura popular y que eso nunca se debe perder. Y ese elemento de la valoración de lo popular está en un acordeón tras la reja, fíjate, y a mí me parece que nace de ahí. Ok, Luis Mario, cuestiones de tiempo. Los que quieran seguir ahondando en la vida de Manuel Zapata Olivella, este libro que tú escribes, yo lo comparo mucho, te dije en cierta ocasión, con La llamada de la tribu de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, ese libro es una autobiografía académica y es lo mismo, parecido a lo que tú hiciste aquí, un libro que se deja leer, que es agradable y que ilustra mucho. Quisiera entonces, Luis Mario, que pasáramos entonces a las preguntas que tienen los estudiantes, porque ellos también tuvieron la oportunidad de leer algunos artículos de prensa, toda vez que a ti te han publicado, Panorama, El Pilón, y que los profesores de castellano tuvieron la oportunidad de compartir esos artículos con los estudiantes de los grados 10 y 11, que son los que se encuentran aquí en este momento. Vamos a darle el espacio a ellos también para que tengan Claro la que sí. oportunidad de plantear sus preguntas y que desde la medida que tú puedas responder en buena hora. Entonces, profesor Harold, ¿quiénes son los estudiantes que tienen las preguntas, por favor? Pues hasta el momento, profe, nadie se ha manifestado, pero creo que Evelyn Murgas de 10-1 quiere hacer una pregunta, si no estoy mal. Perfecto. El que vaya a hacer la pregunta levanta pues la mano o habla, activa su micrófono y realiza la pregunta. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Evelyn Murgas del grado 10-1 y me gustaría hacer una pregunta, señor Luis Mario. Usted que ha tenido la oportunidad de caminar en el contexto literario de Colombia y el mundo, ¿cree que nuestro país le ha dado la relevancia y el honor a Manuel Zapata Olivella? Bueno, Evelyn, gracias por la pregunta. Muy interesante pregunta, muy buena pregunta. La respuesta es: nuestro país no le ha dado el valor que merece Manuel Zapata Olivella. Este año se declaró como un año de homenaje a él y creo que eso ha servido mucho para difundir su obra, para hablar de la importancia que él tiene para este país, ¿sí? Pero falta mucho. Yo creo que falta que personas jóvenes como tú, personas como el profesor Francisco, los colegios se involucren y comienzan a leer más la obra de Manuel Zapata Olivella y a ver cuáles son los aportes que él nos hizo y cómo nos ayudó a tener una identidad como nación, como cultura. Seguimos con la pregunta de María Daniela. Bueno, hola, soy María Daniela del grado 10-1 y hoy me dirijo a usted diciéndole que hoy que tiene la oportunidad de dirigirse a nosotros que somos una comunidad infantil y estudiantil, ¿qué nos diría a modo de recomendación sobre la importancia de la literatura de Manuel Zapata Olivella y en qué incide en nuestro contexto? Bueno, gracias María Daniela, muy buena pregunta también. ¿Por qué yo recomendaría que los jóvenes leyeran a Manuel Zapata Olivella? Por dos razones. Primero, porque como les contaba ahorita, Manuel Zapata Olivella fue un andariego, fue un aventurero. Eso de abandonar su carrera
e irse a vagabundear por Centroamérica, por Norteamérica y a buscar sus sueños, creo que es inspirador, creo que eso puede inspirar a los jóvenes. Entonces ese es el primer motivo por el cual creo que se debe leer, porque él es un personaje inspirador eh, para los jóvenes. Y en segundo lugar, creo que se debe leer su obra porque en su obra vamos a entender quiénes somos como cultura, vamos a entender que nosotros tenemos una parte africana, que nosotros tenemos una parte indígena, que nosotros tenemos una parte europea dentro de nuestra cultura y dentro de nuestro ser, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda a entendernos y a ver quiénes somos, por qué nos comportamos como nos comportamos y cómo podemos comportarnos también de otras maneras, aprendiendo de toda esa multiculturalidad que vive en nosotros. Entonces, creo que nos ayuda a conocernos como individuos y como nación. Seguimos con la niña Stephanie Paola Ceguana, del grado 11. Hola, muy buenos días. Soy Stephanie Paola Ceguanes del grado 1101 y mi pregunta es, ¿podríamos afirmar que el lenguaje costumbrista utilizado por Zapata Oliveira en sus obras dificulta su comprensión y aceptación en otras regiones del país? Gracias, Stephanie. Mira, primero, no toda la obra de Manuel tiene un lenguaje costumbrista. Creo que de pronto sea su primera novela, Tierra Mojada, de pronto ahí todavía tenía un poco ese tono costumbrista, pero en el resto de la obra no. Y creo que no dificulta su lectura, al contrario, nos facilita la forma como él escribe, es tan directa, tan fácil, tan clara, con palabras que usamos nosotros todos los días, que creo que eso hace más fácil que lo leamos y que entendamos lo que nos quiere decir. Es un autor que escribe de una manera muy clara y muy sencilla. El profesor Carlos Martínez también levantó la mano. Buenos días, señor Luis Mario. ¿Cómo está? Un placer conocerlo. Buenos días, Espero profesor. que el profe Pacho también me ha hablado mucho de usted y pues con ganas de leer su último trabajo. Señor Luis Mario, yo quisiera hacer una pregunta y bueno, va enfocada prácticamente a... hace poquito estuve con los estudiantes de octavo viendo lo que era el realismo en Colombia. Ya luego de este tema uno pasa al realismo, a lo que es el realismo mágico, ¿verdad? Pero observo que la temporalidad entre Manuel Zapata Olivella y Gabriel García Márquez es la misma prácticamente. Bueno, la pregunta es, siendo un escritor de esta época en la que se utilizaban muchas técnicas para describir la realidad, ya lo dijimos que es el realismo mágico, veo la obra de Manuel Zapata Olivella muy cruda en comparación con la de Gabriel García Márquez. ¿Es esto cierto o estoy equivocado en hacer ese planteamiento? Bueno, profesor, muchas gracias por esa pregunta. Esa pregunta es súper importante, sobre todo si alguien está interesado en la literatura y en el área de español, ¿no? De lengua castellana. Son contemporáneos, pues Manuel es 7 años mayor que Gabriel García Márquez. Lo que pasa es que usted dice, noto la obra de Manuel Zapata muy cruda, pero no es que la obra de Manuel Zapata esté muy cruda, sino que la obra de Manuel Zapata Olivella es poco conocida. Entonces, conocemos, por ejemplo, libros como Chambacú, Corral de Negros, que es un libro realista, digamos, con cierta cronología, ¿cierto? Es uno de sus libros más conocidos. Pero los otros libros, fíjate que ni se han conocido, ni se han estudiado, ni se han reeditado hace rato. Ahorita la Universidad del Valle hizo un esfuerzo y los puso en una versión digital en la web. Están 25 obras de él reeditadas. Entonces, leyendo ya toda la obra de Manuel, vamos a encontrar que él ahí no solo practica el realismo, sino que tiene otras técnicas
¿sí? Que también utiliza Gabriel García Márquez en sus libros. Yo sugeriría leer, por ejemplo, ¿Quién dio el fusil a Oswald? Para ver cómo él utiliza en unos cuentos diversas técnicas. Ahí hace cuentos fantásticos, ahí juega con el tiempo, ahí utiliza voces de varios narradores para contar las historias. Entonces no se queda solamente en el realismo, sino que él va mucho más allá. O recomendaría leer una novela como Hemingway, El cazador de la muerte, que la publica en el año 93, ¿cierto? También es una novela muy ágil, muy actual, con muchas técnicas literarias. Y para no hablar de Changó el Gran Putas, donde pues ahí va desde el poema, porque comienza con un poema inmenso, ¿cierto? Hasta los juegos con el tiempo, múltiples voces, ¿sí? Entonces no es un escritor crudo, sino que es un escritor del cual no conocemos la obra en su totalidad, conocemos muy poco y claro, nos quedamos con la imagen del escritor realista, pero él es mucho más que eso. Mira que hace literatura infantil, por ejemplo, como en Fábulas de Tamalameque, y lo hace bien, con suficiencia. Los niños lo leen y entienden ese tipo de textos. Entonces era un escritor de una dimensión inmensa que debemos retomar. Prolífico. Muchas gracias, señor Luis Mario. No, gracias a usted, profesor. Seguimos Bueno, con la profesor, estudiante de la, profesor Pacho. La estudiante de la Liñán quiere preguntar también. Bueno, por ejemplo, vamos a dar la última pregunta porque el tiempo se nos está agotando y estamos programados para 1 hora para darle paso a la parte de... Listo, profe. Ela va a hacer la pregunta. Ela. Sí, señor, Buenos perfecto. días. Mi nombre es Ela Joana Liñán del grado 11. Y señor Luis Mario, usted nos ha hecho ver la gran cercanía que tuvo con el escritor Manuel Zapata Olivella. De allí su admiración que lo lleva a escribir este libro, Tras los pasos de un médico rural. Yo quisiera que usted nos leyera uno de los fragmentos que más le gusta de lo que escribió. ¿De lo que escribió Manuel? No, usted. Bueno, un fragmento pequeñito. Vamos a buscarlo acá rápidamente. Bueno, esto, por ejemplo, esta es una crónica que hice sobre su llegada a La Paz. Se llama Retratos de cuando Quichambacú, que es Manuel, él fue Quichambacú en Guatemala, aprendió a hacer versos de amor. Así se llama la crónica. Tocando los límites con Venezuela, en las estribaciones de la serranía del Perijá y sintiendo a lo lejos la respiración glacial de la Sierra Nevada de Santa Marta, permanece el municipio de La Paz. A este pueblo llegó, a finales de la década del 40, Manuel Zapata Olivella, quien por entonces era un joven médico recién graduado de la Universidad Nacional de Colombia, que ya tenía a cuestas una intensa vida intelectual y un místico viaje a pie por los caminos de Centro y Norteamérica, que le había dejado no solo un conocimiento de su continente, sino de sí mismo, un descubrimiento esencial sobre quién era y quién quería ser. Ya había publicado su novela Tierra Mojada, la cual estaba precedida de un prólogo de uno de los escritores más importantes de su tiempo, el peruano Ciro Alegría, al que había encontrado en sus andanzas por Nueva York, y estaba listo para convertirse en uno de los más grandes pensadores colombianos del siglo XX. Pero este joven aún no había conocido el amor. Y el amor lo conoció en La Paz. Bueno, Luis Mario, entonces no te vamos a dar las gracias porque más bien tú tenías este compromiso y estabas en deuda con tu colegio. Claro que sí. Que sea esta la oportunidad entonces para crear y abrir nuevos espacios y que interactuemos, que compartamos tus experiencias con los estudiantes, es de mucha ayuda. Quisiera que termináramos, Luis Mario, entonces, ¿qué le aconsejarías tú a los estudiantes de Manuel Rodríguez Torices hoy? Bueno, lo que nos enseñó Manuel, 2 cosas, ¿no? Uno, que sigan sus sueños, que sigan sus sueños, que insistan en sus sueños, que sigan adelante, que no se rindan, que
igual, caer hace parte de cumplir el sueño. Cuando uno falla, siga para adelante, que eso hace parte del camino. Y lo segundo, resiliencia, siempre la capacidad de levantarse. Levántese. O sea, si usted hoy amaneció vuelto nada porque ayer pasaron cosas, levántese. Y esa fortaleza yo creo que nos la enseñó Manuel Zapata Olivella. Seguir sus sueños y siempre levantarse aunque uno caiga, siempre levantarse. Perfecto. Bueno, nosotros iniciamos el programa con una canción interpretada por la docente Maribel Pinto, la que interpretó La Gira, y la canción fue Rebelión, y la canción que interpretó el Diego Arroyo. Cualquier asistente desprevenido dice que está descontextualizada, pero esto fue pensado también por la profesora Doray. Recordemos que Manuel Zapata Olivella hasta cierto punto se convierte en la voz del negro, en la voz de aquellos que no tienen voces, de los condenados de la tierra, como diría nuestro querido Fran Fano, ¿no? En su libro Los Condenados de la Tierra. Luis Mario, gracias por compartir este espacio con nosotros, tus aportes muy valiosos. Gracias a los estudiantes que estuvieron atentos a esta convocatoria. Gracias a los compañeros, los colegas de Torices, que bien tuvieron abrir este espacio también para compartir contigo. Y es una manera también de homenajear nosotros a este escritor que tanta relevancia nos ha dado y que nos ha dado y que su obra muy rica está a disposición de toda la comunidad estudiantil. Vale la pena incursionar en estos libros, de verdad. Yo me enamoré mucho de Tierra Mojada. Tierra Mojada me encanta, como dijo ahorita también por ahí, me gusta Pasión Vagabunda, y esos son unos libros muy interesantes. Misma, entonces, de aquí te damos el agradecimiento y a todos ustedes. De antes me pido excusas también porque al principio tuvimos otros inconvenientes, tú sabes que con esto de la tecnología eso es normal. Se presenta todo esto. Entonces, un abrazo a todos y que tengamos un resto de día muy hermoso.